comenzar con la tercera parte y la última para finalizar el curso, y vamos a comenzar con la estabilidad de sistemas de control, entenderla y poder determinar si un sistema es estable o inestable. Entonces nosotros, como ya sabemos, existen sistemas mecánicos, eléctricos, etcétera, que vimos hasta con el diagrama de flujo de señal, los cuales su mismo comportamiento pueden estabilizarse o no pueden estabilizarse o llegar a un cierto valor. Entonces el objetivo de esto es poder nosotros saber si el sistema de control, vean lo que dice aquí, sistema de control, es decir, que ya está controlado, que ya tiene un actuador, está la planta, tiene un controlador, etcétera. Saber si es estable o inestable, es decir, si me va a llevar a la referencia y de qué forma me la va a llevar, semiestable, totalmente asintóticamente estable o simplemente va a ser inestable. Y aunque fuera inestable, con técnicas de control se puede estabilizar, que es lo que me conlleva que lleva la respuesta deseada. Esto es lo que significa esta parte. Entonces estamos hablando de un sistema de control. Ya vimos que tenemos aquí el más básico, consumador, un restador. Aquí viene un controlador, aquí viene un actuador, aquí viene la planta, una retroalimentación. Todo este sistema de control, cuando yo le meto la señal de referencia, y este controlador le manda una señal al actuador, el actuador a la planta, y la señal de salida, ver cuál es el error con la señal de referencia para ver si yo controlé el sistema o lo llevé a un valor dado. Hay que saber si este sistema es estable o no es estable o semiestable. Y si no es estable, a lo mejor poner algo, completar el controlador, poner otra pieza de tal forma que me estabilice el sistema, es decir, que me lleve a la referencia deseada. Esto es el valor de esta teoría o el valor de lo que uno tiene. Hay sistemas que por sí mismos, esta teoría también se puede aplicar a las plantas, es decir, a un solo cuadrito. Yo quiero saber si este cuadrito o esto es estable, inestable o cómo es. Se puede aplicar. Estamos hablando de un sistema de control y si no es un sistema de control se aplica y también nos podría ayudar a determinar las ganancias del controlador. ¿Qué valores le meto? ¿Qué ganancias le meto para enseñar el sistema estable, estabilizarlo al valor deseado? Ese es el valor de toda esta teoría. Entonces, aquí estamos hablando de los estudios de ecuaciones diferenciales. Se aprendió, bueno, aquí esto ya es de ecuaciones diferenciales, tenemos la solución homogénea, corresponde a una respuesta transitoria, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver la parte, esta definición de lo que es un sistema estable. Pues la definición de estabilidad se puede dar en muchas formas diferentes. Entonces, bueno, primero lo que vamos a estudiar va a ser un sistema de una entrada, una salida, y vamos a tener tres tipos de estabilidades. Una, que es la estabilidad absoluta, la estabilidad relativa. La estabilidad absoluta se refiere a la condición de si el sistema es estable o inestable, nada más. O sea, saber si es estable o inestable. Y la otra se va a referir a qué grado de estabilidad en este caso. Y aquí vamos a tener, o la estabilidad se puede definir con los dos tipos de respuesta. Una respuesta de estado cero, donde todas las condiciones iniciales del sistema son cero. Todas las condiciones iniciales se hacen cero. Yo nada más le ingreso una entrada al sistema y veo su estabilidad. Y la respuesta de entrada cero, donde la entrada se hace cero y la respuesta únicamente se debe a la condición inicial. Entonces, estos son los dos tipos de respuestas del sistema. Respuesta de entrada cero, es decir, el sistema trabaja bajo condiciones iniciales, y respuesta de estado cero, al revés. Las condiciones iniciales del sistema valen cero y nada más es mi respuesta al sistema, tal cual. Y bueno, la respuesta total,
completa de mi sistema es la suma de las dos. La respuesta de estado 0 más la respuesta de entrada 0 me da mi respuesta total. Entonces, aquí antes de meternos a la teoría, porque hay que entender esta teoría que es muy matemática, vean, aquí hay integrales, acotamientos y demás. Esta teoría lo que nos va a decir, o el resumen de toda esta teoría, vean, que hay que estudiarla, hay que entenderla, nos va a dar algo práctico, que es lo que ahorita me interesa. O sea, toda esta teoría matemática me va a dar esta tabla. Pero su justificación o su demostración de estas tablas que nada más vamos a aplicar es la matemática que está arriba. Entonces, por primero vamos a estudiar, entender las tablas, poder calcular estabilidades, entenderlas gráficamente y al final regresamos a la teoría matemática, que lo que me va a demostrar o decirme matemáticamente hablando es por qué funcionan todas esas tablas. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que sí funcionan y nada más las podemos utilizar? Entonces, esa es la única razón por la cual vamos a empezar a calcular estabilidades sin tener una teoría formal o una demostración del por qué son válidas. Esa es la única. Entonces, vamos a tener un sistema. Este sistema, si no mal recuerdan, a pesar de que yo tenga muchos módulos interconectados, yo puedo ser capaz de reducirlos con toda la dificultad que se tenga, la mayoría de las veces reducirlo a un solo cuadrito, donde únicamente se ve que yo tengo una entrada, una salida, y aquí tengo una función de transferencia. Entonces yo voy a entender la estabilidad, voy a calcular la estabilidad de esta función de transferencia, donde esta función de transferencia se puede provenir de toda una reducción de módulos, de todo un módulo, de un controlador, actuadores, de plantas, sensores, de todo un módulo completo. Yo voy a tener una función de transferencia. Entonces, por eso es que en la teoría solamente va a hablar de una función de transferencia. Entonces, aquí, cuando yo tenga una función de transferencia, como bien saben, tengo un polinomio en el numerador, un polinomio numerador, un polinomio en el denominador, y yo me voy a fijar primero en el puro denominador. Este denominador lo voy a igualar a cero. O sea, todo ese polinomio lo voy a igualar a cero. Este es un polinomio en términos de variable compleja. Este polinomio, cuando yo lo iguale a cero y calcule sus raíces, van a tener partes reales y partes imaginarias. Van a tener estas dos partes reales e imaginarias y puede tener una gran cantidad de raíces. Puede tener raíz 1, puede tener raíces 2, o sea, puede tener muchas raíces según el grado del polinomio, es la cantidad de raíces. Pero así, puede haber muchas raíces, yo las tengo que calcular. Cuando yo hice el polinomio, el denominador igual a 0, calculo las raíces y esto es lo que me habla estas tablas. Estas tablas, vean que aparece un sigma, son las partes reales de la raíz cuando yo igualé el denominador igual a 0. Son estos sigmas. Entonces, para entender estas tablas o poderlas ocupar, primero, yo voy a decir que un sistema es asintóticamente estable o simplemente estable si todas las raíces del polinomio del denominador están del lado izquierdo o son negativas. O las raíces reales están iguales a cero, pero son raíces simples. ¿Qué es una raíz simple? Supongamos que yo tengo un polinomio así de sencillo. S cuadrada igual a 1. Entonces es raíz, esto le calculo raíz cuadrada del lado izquierdo, raíz cuadrada del lado izquierdo, derecho, entonces yo tengo aquí más menos raíz cuadrada de 1, que es 1. Tengo una raíz positiva más 1 y una raíz negativa más 1, pero supongamos que tenemos S a la cuarta. Entonces aquí yo tendría dos raíces, sí, tendría dos raíces más 1, menos 1, menos 1. Estas raíces ya no son simples, son iguales, pero no son la misma.
Entonces es una raíz de grado 2, no es simple, es múltiple. Y aquí tendrá otras raíces múltiples que sean iguales. Entonces aquí estamos hablando que va a ser marginalmente estable si yo las raíces que encuentro en el lado de que valgan cero son simples, es decir, solo hay raíces simples, pero son simples y no hay nada del lado derecho, o sea, todas las raíces que encuentre al igualar el polinomio son raíces, ¿quién? Simples, la parte compleja, o sea, la parte real vale cero, pero las partes complejas son simples. Esto lo vamos a ver más a detalle. Entonces vean, por lo menos una raíz simple y ninguna raíz de onda múltiple en el J omega. Y no hay raíces en el semiplano derecho. Esto es que sea marginalmente, perdón, asintóticamente estable. ¿Qué es inestable? Si yo tengo una raíz del lado derecho, una raíz positiva, cuando yo calculé el polinomio, una raíz positiva con signo positivo, el sistema es inestable. O las raíces que yo calculé que están en el eje complejo no son simples. Es decir, hay una de orden ¿qué? Múltiple. Entonces, con este lado ya simplemente se llama el sistema inestable. Y aquí ya, bueno, son básicamente son. Y si no es asintóticamente, si no es marginalmente, es inestable. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para ver esto a detalle. Entonces vean, aquí bien, vamos a resolverlo juntos. Este ejemplo número 1. Entonces vamos a calcular, no me fijo en el numerador, me fijo únicamente en el denominador, solamente. Entonces aquí yo lo igualo a cero. Como ya están factorizadas, al igualarlas a cero, yo tendría una raíz en menos 1, yo tendría otra raíz en menos 2 y otra raíz en menos 3. Las grafico en un plano complejo. Entonces lo que tienen que hacer es graficarlas en un plano complejo. Aquí está parte real, parte imaginaria, j omega o i omega. Una raíz está en menos 1, otra raíz está en menos 2, es decir, todas son reales. La parte compleja vale cero, pero aquí lo interesante, las tres raíces están del lado izquierdo, todas están de este lado. Al estar todas de este lado, el sistema es totalmente estable o marginalmente estable, no, ¿cuál marginalmente estable? Es estable, es asintóticamente estable el sistema. Estamos en el primer caso de esta tabla, aquí. Todas las raíces valen cero. Bueno, son negativas, perdón, no todas las raíces valen cero. Todas las raíces son negativas. Estamos en este caso. El segundo caso es el marginalmente estable, pero deben de ser raíces simples. Y no hay nada del lado derecho. Vamos a seguir haciendo los ejemplos. Segundo ejercicio, segundo ejemplo. Ya me lo dan factorizado y tengo este. Una raíz está del lado derecho. Al estar una sola raíz del lado derecho, cuando una sola, si yo la grafico, aquí está el 1, no tiene parte compleja, pero con una sola que esté, el sistema es inestable, que sería aquí. Con una sola raíz que se encuentra del lado derecho, el sistema es inestable. El otro ejercicio, el otro ejemplo. Una raíz está en menos 2, obsérvenla. Aquí hay s cuadrada más 4, entonces es cs más menos raíz de menos 4. Es decir, una vale en 2 y la otra vale en menos 2i, o 2j y 2 menos j, como lo plantea este autor. Cubo. Pero si yo lo grafico, tengo una raíz en menos 2
tengo una raíz en 2i, la parte real vale 0, vean que este es 0 más 2i, y este es 0 menos 2i. Entonces aquí tenemos una raíz en 2i y una raíz en menos 2i. Son raíces simples, es decir, tiene la parte real en 0, o sea, la parte real vale 0, pero son simples. ¿Cuándo sería múltiple? Que si hubiera sido un s a la cuarta, serían múltiple. Entonces vean que es marginalmente estable. ¿Por qué es marginalmente estable? Si se van a la tabla, dicen que un sistema es marginalmente estable si las raíces, la parte real vale en 0, pero son raíces simples y no hay nada del lado derecho en la gráfica. Entonces este sistema es marginalmente estable. El otro sistema de abajo dice que es inestable y van a ver por qué es inestable. Este sistema es inestable por esta razón. Tenemos así s cuadrada a la menos 4, pero está elevado al cuadrado, ¿eh? Es decir, que tenemos dos veces así. Así las tenemos, porque está al cuadrado, es decir, este término está repetido doble vez. Es decir, tenemos raíces en 2i, menos 2i, pero repetida dos veces. O sea, tenemos así, si yo hiciera la gráfica, lo que yo obtengo es lo siguiente. Al hacer la gráfica, tengo una raíz en 2i, pero tengo otra raíz en 2i también. Aquí la dibujo. Es el mismo valor numérico, pero son otras dos raíces. Y eso es debido a que este término está elevado al cuadrado. Entonces son raíces múltiples. Aquí está la otra en menos 2i. Y aquí también está en menos 2i. Son raíces múltiples. Al ser raíces múltiples, a pesar de que la parte real vale 0, al ser raíces múltiples, el sistema se considera inestable, que es a lo que se refiere esta tabla. Va a ser inestable cuando hay raíces de orden, ¿quién? Múltiple. Entonces hay raíces de orden múltiple. Hay parte real, vean. La parte real vale 0. Pero son raíces de orden múltiple, por eso es inestable. Y esto estable, se dice que es estable si el polo es colocado intencionalmente. ¿Por qué? Porque si esto lo factoriza, sería s cúbica, más 30s cuadrada, más s más 10, factorizándolo. Entonces realmente cuando ustedes resuelven este polinomio, aquí hay una raíz en s igual a 0. Pero realmente tendría que ser marginalmente estable. Este polinomio me da raíces negativas. ¿Por qué se dice que es marginal? Formalmente tendría que ser marginalmente estable. ¿Por qué? Porque tengo una raíz simple con parte real igual a 0. Pero dice que va a ser estable si realmente este polinomio o este valor se colocó intencionalmente. Esto se ve cuando se ven técnicas de diseño de controladores, se pueden poner valores a cero, se pueden poner ciertos o poner ciertas funciones para estabilizar el sistema. En este caso se coloca a 0 y es por eso lo que dice. Vamos a ver un video para complementar, ahorita que ya yo hablé ya casi media hora, para complementar y puedan escuchar de otro autor esta parte y les complemente lo que yo les he dicho y viene más gráfico o mejores gráficas de las que yo he hecho. Les puede servir de complemento y les va a ayudar mucho debido a que no tenemos laboratorio a entender toda esta parte. Entonces les voy a poner aquí el link y de todos modos lo proyecto para que lo veamos juntos. En el vídeo anterior definíamos equilibrio y veíamos que un sistema general, un sistema no lineal, un sistema no lineal, puede tener, no tiene por qué tener, pero tiene, o sea, tiene la posibilidad de tener diferentes puntos de equilibrio que de alguna manera
relacionamos la analogía con estos puntos en esta figura. Y estos puntos de equilibrio podían caracterizarse de diferentes maneras que representábamos en esta manera, esta otra y esta tercera. Bien, en este vídeo vamos a centrarnos en los sistemas que estudiamos en un curso de control básico. Son los sistemas LTI, sistemas lineales invariantes con el tiempo. Estos sistemas, una característica primordial es que tienen un único estado de equilibrio. Es decir, esta situación no se puede dar en un sistema lineal invariante con el tiempo. Solamente tendríamos uno de estos. Y en ese sentido podemos abusar del lenguaje de alguna manera y hablar de estabilidad del sistema. Esto no tiene sentido, lógicamente, en un sistema no lineal general, puesto que puede tener más de un equilibrio y uno de ellos ser estable y otro ser inestable. Sin embargo, en un sistema LTI solamente hay un equilibrio y podemos entonces hablar de estabilidad del sistema refiriéndonos en realidad a la estabilidad del único punto de equilibrio del sistema. Y esa es la terminología que utilizaremos a partir de ahora, pero tendremos siempre presente que todo esto es válido exclusivamente para sistemas lineales y que en el fondo estamos de alguna manera abusando del lenguaje. Bueno, una pequeña acotación aquí que extendremos en un vídeo posterior, y es que un equilibrio no es lo mismo que un punto de operación. Un sistema puede tener un único equilibrio, pero diferentes puntos de operación, que son de alguna manera traslaciones de ese equilibrio. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en detalles, sencillamente vamos a mantener en mente también el hecho de que un sistema lineal, pese a tener un único equilibrio, lo podemos tener trabajando en diferentes puntos de operación. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a dar una definición formal de estabilidad. Estabilidad. Bien, un sistema LTI es estable. Vamos a recordar que los equilibrios se caracterizaban de acuerdo a su respuesta ante entradas acotadas. Introducíamos entradas acotadas en el sistema de equilibrio y veíamos qué sucedía. Bueno, pues esto es lo que vamos a aprovechar para definir la estabilidad de un sistema LTI. Y vamos a hacer la acotación de que se trata de una posible definición de estabilidad que se conoce como estabilidad vivo, estabilidad bounded input, bounded output. No es la única definición de estabilidad, hay muchas, pero esta es la que vamos a utilizar en este curso. Bueno, pues un sistema es estable, es vivo, estable, si entradas acotadas producen salidas acotadas. Esta es la definición de estabilidad que vamos a manejar para los sistemas lineales invariantes con el tiempo. Así, en estos sistemas, bueno, si de alguna manera hacemos la analogía entre sistemas lineales y cada una de estas situaciones, esta sería un sistema estable, puesto que entradas acotadas, todas las entradas acotadas producen salidas acotadas. Este sería un sistema inestable porque cualquier entrada acotada produce una salida no acotada, y este último sistema sería o estable o inestable. Bueno, vemos que una entrada acotada produce una salida acotada, pero tenemos una entrada acotada, que es el escalón, que produce una salida no acotada. Así
puesto que no todas las entradas acotadas producen salidas acotadas, tendríamos que decir que el sistema es vivo inestable, aunque es una categoría un tanto especial que se conoce como marginalmente estable. Pero eso no significa que el sistema no sea inestable de acuerdo a esta definición de estabilidad que es la que manejamos. Bueno, y abundaremos en esa cuestión cuando relacionemos la estabilidad con la posición de los polos. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que la estabilidad es una propiedad del sistema. Esto lo estoy remarcando porque suele llevar a equívocos. Es decir, si tenemos un sistema LTI, este sistema es o no es estable, pero no depende de qué entrada ejerzamos sobre el sistema. La estabilidad es una relación entre entradas acotadas y salidas acotadas, pero no significa que haya entradas que puedan convertir al sistema en estable o en inestable. No, el sistema ya es de por sí estable o inestable. Y lo que nos dice la propiedad de estabilidad es que si las entradas no crecen, es decir, si tenemos entradas válidas, del tipo que sea, pero que no crecen indefinidamente, la salida nunca va a crecer. Puede hacer lo que es, bueno, esto no, puede hacer lo que sea, pero no va a crecer indefinidamente. Entonces, la estabilidad, como digo, no depende nunca de las entradas, sino que es una propiedad intrínseca del sistema. Bien, también esto se verá más claro cuando hablemos de estabilidad y polos. Bien, pues por último, en este vídeo vamos a presentar un teorema fundamental, un teorema que nos va a ser de mucha utilidad y que dice lo siguiente. Un sistema LTI es vivo, estable, si y solo si, voy a hacer aquí sitio para poder la integral entre 0 e infinito de g de t, el valor absoluto de g de t, diferencial de t, es menor que un determinado valor m menor que infinito. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que nos está diciendo es que si tenemos un sistema LTI, podemos saber si es estable mirando a la integral de la función g. ¿Qué es la función g? Esto es la respuesta impulsional. Es decir, es la respuesta a un determinado tipo de entrada. Bien, si tomamos esa respuesta y la integramos, hacemos la integral de dicha respuesta a lo largo del tiempo y esa integral converge, es decir, tiene solución, tiene un valor finito, entonces podemos decir que el sistema es estable. Bueno, cuál es la ventaja de este teorema? Pues que en lugar de tener que ir mirando todas las posibles entradas, bueno, el escalón, ahora un pulso, ahora una figura del tipo que sea, no, lo que nos está diciendo este teorema es que nos basta con ver la respuesta del sistema. Voy a poner aquí una entrada pulso, perdón, una entrada impulso. ¿Sabéis? Es un pulso en cero, infinitamente alto e infinitamente corto. Nos basta con ver, esto es UDT, nos basta con ver la respuesta a esta entrada. Vamos a poner aquí
la salida, esto sería I de t, y si esta salida integrada, el área debajo de la salida, es un área finita, entonces podemos decir que el sistema es estable. Es decir, ya no tenemos que vigilar todas las posibles entradas. Nos basta con mirar solamente a una, que es la respuesta impulsional. Y además hay una ventaja añadida, y es que sabemos que la respuesta impulsional la podemos obtener a través de la transformada de Laplace, porque la respuesta impulsional no es más que la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia del sistema. Es decir, ¿cómo calculamos la salida de un sistema? Si tenemos GDS, tenemos la salida IDS, la transformada de Laplace de la salida, y la transformada de Laplace de la entrada UDS. Decíamos que IDS era igual a GDS por UDS. Bueno, como estamos hablando de la entrada impulso, la entrada UDT, UDS, cuando UDT es un impulso, sabemos que es 1. Así que en este caso tendríamos que IDS es igual a GDS. Es decir, la salida es directamente, o sea, la transformada de Laplace de la salida, cuando la entrada es un impulso, es directamente la propia función de transferencia. Y esto es lo que se aprovecha aquí para hallar la función temporal de la salida. Esto vendría a ser la I de t ante impulso. La I de t cuando la entrada es un impulso es G de t, la respuesta impulsional, y es la transformada inversa de Laplace de GDS. Bueno, pues si hacemos este proceso, tenemos la G de t que podemos introducir en la integral para saber si el sistema es o no es estable. Ok, pues continuemos con la parte del QO para seguir estudiando esta parte de estabilidad y vamos a empezar a ver los métodos. Hay métodos para determinar la estabilidad. Uno es utilizando, bueno, métodos numéricos que ya vienen incluidos en MATLAB. En MATLAB ya traen incluidos estos métodos numéricos, tal cual. Aquí viene el diagrama de lo que es estable e inestable, utilizando los polos. Estas son las regiones estables. Las regiones inestables están del lado derecho. Las regiones marginalmente estables están sobre el eje cuando son raíces múltiples. Y cuando es una raíz simple y no hay raíces de este lado, pues aún así sigue siendo estable. Pero aquí está en este plano. De los métodos para estudiar estabilidad, vamos a estudiar nosotros el criterio de Roth-Hurwitz primero. Es un método algebraico, numérico, que es bastante sencillo y con ello nos van a ayudar a determinar cómo es el sistema. El criterio de Nyquist es un método semigráfico y nos ve la información diferente entre los números de polos y ceros de la función y el diagrama de Bott, y es una gráfica de la magnitud de las funciones de transferencia de lazo en decibeles y la fase. Entonces, estos son tres métodos para determinar la estabilidad y vamos a estudiar cada uno de ellos. Yo espero para la siguiente sesión, no he tenido oportunidad de ver pues, si Simulink carga en línea, es decir, se puede trabajar en la nube y se puede trabajar en la nube para poder hacer unas gráficas de estabilidad utilizando Simulink y se pueda ver esto de manera gráfica. Les voy a dejar un video para su autoaprendizaje, para en un momento que lo puedan revisar y ver, pues lo utilizan MATLAB y ven los criterios de estabilidad utilizando su software para que lo puedan revisar, ¿no? Entonces vamos, aquí se los pongo, está en el chat, aquí nada más lo voy a presentar un momento, no vamos a ver todo porque es un video bastante largo, entonces nada más va a ser un momento, y vean es el criterio de estabilidad hecho a mano y utilizando MATLAB. Entonces con esto aquí se van a poder ver las funciones en MATLAB. Vienen los diagramas completos de control, el sistema de control, vean, y es a lo que vamos a llegar nosotros hecho a mano, lo vamos a hacer a mano.
Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí viene más completo lo que vamos a hacer nosotros, porque aquí parte desde cero. Entonces yo les recomiendo que lo puedan ver en un rato libre, porque nuestro objetivo va a ser obtener estos valores de K para hacer que el sistema sea estable. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente semana. Estas tablas. Estas tablas es lo que esto es lo que vamos a hacer en realidad. Bueno, aquí, si es posible, utilizamos MATLAB o Simulink en la nube para poderlo desarrollar. Entonces les recomiendo que lo vean en un rato que tengan libre para complementar su aprendizaje y la siguiente sesión ya vengan un poco con la idea de lo que vamos a ver y seguir avanzando, ¿no? Entonces nos veríamos la siguiente semana. Sería todo. Ok, profe, gracias. Hasta luego.